Bueno, buenos días. Estamos en una nueva tertulia desde Volver a Amarme, un capítulo especial, hoy con una invitada venezolana como yo. Las dos vivimos en Argentina y tenemos un capítulo especial sobre los 5 pilares del bienestar. Se llama esto. Mi nombre es Raiza Ramírez, este es el canal Volver a Amarme y nosotros tenemos varios espacios vinculados a la psicoterapia y al bienestar y al crecimiento personal. Y Sofía es psicóloga y es coach de bienestar. Además, tiene una especialización en psicología positiva y un montón de cosas más porque es muy estudiosa. Y sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Eh, Vamos, y le interesa mucho el crecimiento personal y ayudar a que las personas se desarrollen y de eso justamente vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenida, Sofía, y vamos a hablar de esto, de los 5 pilares del bienestar humano. Entonces, empieza por donde quieras y yo te sigo. perfecto, buenísimo. Bueno, para comenzar a hablar de el bienestar, yo creo que es importante que hagamos una definición de el bienestar genuino, ¿ok? Y cómo este difiere de la felicidad momentánea. Para ello, me gustaría darte una definición de bienestar como la que yo considero bien realista. ¿Se escucha bien, Raiza? Que Sí, sí, te escucho. perfecto. Ok. Bienestar es el cruce entre los momentos de felicidad, de sufrimiento y de las adversidades inevitables de la vida. La vuelvo a repetir, felicidad es el cruce entre los momentos de felicidad, de sufrimiento y de las adversidades inevitables de la vida. Si escuchamos esta definición, sitúa al bienestar no como la ausencia de dolor o como la acumulación de placeres, sino que hay una intersección entre, bueno, los momentos alegres de la vida, los episodios de sufrimiento que todos tenemos y los desafíos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué comienzo por esta definición? Porque me gusta, yo creo que es importante que el bienestar lo hablemos de una manera mucho más realista y no desde esa positividad tan tóxica. ¿Ok? Mm. Y aquí me permito hacer hay un librito, ¿ok? De un filósofo, Byung-Chul Han, que él habla de la sociedad del cansancio. Y en ese libro de la sociedad del cansancio, él habla de cómo la sociedad moderna nos ha llevado a esa positividad tóxica, a que queremos estar todo el tiempo bien, a que tu mejor versión. Y tenemos que aprender a que el bienestar genuino implica cosas positivas, pero también implica momentos de la vida en los cuales, digamos, vamos a decir lo opuesto. Hay ciertos aspectos negativos, ¿ok? Entre comillas. Entonces, bueno, esta definición de bienestar genuino me El sufrimiento tiene gustó mucho. publicidad. El sufrimiento no tiene buena publicidad, digamos. O sea, pasarla mal no tiene buena publicidad. Todo tiene buena publicidad, pero forma parte de nosotros. Y mira, ayer cuando estaba revisando las notas de lo que íbamos a conversar, me encontré así, me llegó tipo random, como dicen los chicos hoy en día, una frase de Carl Jung que me encantó. Mm. Dice, la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad. O sea, la felicidad o el bienestar genuino necesita partes de oscuridad para poder reconocerse como tal. Y yo dije, wow, esto viene aquí como a reforzar. Fíjate cómo ya en el siglo XX hablábamos de que el bienestar entonces no solamente son esa acumulación de momentos alegres y únicamente, y también hay como una combinación de ese funcionamiento positivo con momentos desafiantes. Entonces el bienestar no es estático. ¿Ok? ¿Y tú crees desde esta visión que el bienestar se logra sostener en el tiempo, si bien no es estático como una línea recta, pero sí se logra como que una franja en donde nos movemos dentro de un bienestar? Mira, sí, precisamente porque entonces ahora esta definición de bienestar genuino nos lleva a dos tipos de bienestar. Hay el bienestar hedónico, que viene del placer. Bueno, es aquel que sentimos producto de personas, de situaciones, de imaginación, o sea, mental, o incluso inducido químicamente pues, por sustancias, alcohol, drogas. Y ese es un placer azúcar. Ese es un placer que es transitorio, que es momentáneo, es muy intenso, pero ¿qué pasa con este tipo de placer?
que siempre nos lleva a instar a más. O sea, no nos sentimos totalmente satisfechos con él, entonces hay que buscar más, más y más. Entonces, este placer hedónico, ¿ok? Es una manera. Pero también existe el bienestar eudaimónico, ¿bien? ¿A qué se refiere esta palabra eudaimónica? Bueno, esto viene justamente del florecer humano, que se refiere a, bueno, justamente cuando nosotros tenemos un trabajo personal, estamos anclados en unos valores, tenemos un sentido o propósito en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros podemos de alguna manera trabajar hacer un trabajo, cada uno en trabajo personal y desarrollar, bueno, ya va, ¿cuál es mi sentido y mi propósito de vida? Eh, Disfrutar de experiencias cotidianas, ¿ok? Que eso también me va a alimentar de momentos de bienestar. Eh, te pongo un ejemplo, ¿ok? Para diferenciar uno del otro. ¿Qué nos puede dar un bienestar hedónico? Comernos un chocolate o una cena rica. Está bien, eso está rico, está bueno. Y el bienestar eudaimónico ya entonces es el que hacemos producto de un trabajo sostenido en el tiempo. Y ese es el que quizás tú me estabas preguntando ahorita. Bueno, aquí vamos entonces a irlo trabajando. ¿Y cuál puede ser un ejemplo? Bueno, cuando tú logras estudiar una carrera de algo que te apasiona, o te comprometes en un proyecto, alguna causa social que te enamoras y trabajas esa, aportas en ella. Entonces, fíjate que ambos se complementan, ¿ok? No es uno en lugar del otro. Mm. Entonces, yo creo que cuando nosotros logramos diferenciar y entender que hay estos dos tipos de bienestar, nosotros podemos ir trabajando y construir un bienestar mucho más sostenido. Es ese bienestar que viene de adentro, o sea, que es interno, que no va a depender de las circunstancias, de qué está pasando acá, en este momento de mi vida, sino que, bueno, ya va, yo vengo haciendo un trabajo personal y producto de ello, entonces yo puedo decir que aún en momentos difíciles o en desafíos, yo puedo sentir bienestar. ¿Ok? Sí, aquí hay dos cosas que se me ocurren. Una que tiene que ver, digamos, con la forma en la que se vive actualmente, como esta cosa de lo inmediato, la no posibilidad de esperar, no, esta cosa del placer, como lo quiero ya, lo quiero ahora, en este momento, ¿no? Que ahí es donde conectamos con esta parte hedonista de lo rápido. Y es complejo porque el nivel de, o sea, eso se sabe, por ejemplo, por los segundos que una persona logra ver un video de YouTube que se queda, el nivel de atención que presta a algo, o sea, ahí hay todo un reto, creo yo. Y la segunda cosa que tú dices, que está vinculada un poco como al alma y al concepto que tiene este canal, que tiene que ver con buscar adentro de mí, de alguna manera, ese bienestar y ese equilibrio para que la afuera, pase lo que pase afuera, de alguna manera, ni yo lo responsabilice, ni lo culpa, ni me mueva demasiado para sacarme como de mi centro. Exactamente. Fíjate, Raiza, que hay una fórmula muy conocida sobre el bienestar. O sea, vamos a pensar en el bienestar como una habilidad que se construye, que se Mm. cultiva, ¿sí? Hay una fórmula que dice que el 50% es tu genética, ¿ok? O sea, 50% no lo podemos negar, viene con nosotros y bueno, está. Hay un 10%, entre un 10 y un 15%, dependiendo, que son las circunstancias. ¿Ok? Son esas cosas que se presentan en nuestra vida. Y un 40% que es la voluntad. En ese 40% es donde nosotros podemos intervenir y es donde nosotros podemos hacer diferentes acciones para nosotros decir, bueno, porque lo que pasa es que el bienestar también es multifactorial. Entonces hay que sacar un poco el bienestar de esa positividad tóxica, de eso que tú dices, de estar todo el tiempo bien, o la prisa, ¿ok? Que me lleva la sociedad, la vida. O sea, siempre tenemos que estar conectados, siempre tenemos que estar respondiendo, siempre. Entonces, hay una parte en la cual, mira, los silencios son necesarios, las pausas son necesarias. Entonces, bueno, es que empezar a construir un bienestar de acuerdo a cada quien, porque cada quien es responsable de diseñar esa vida con bienestar. Y si vemos en esa fórmula, bueno,
tenemos una posibilidad de intervenir en un 40% en nosotros. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, basado en eso, es que yo digo, bueno, si nosotros tenemos ya un conocimiento de un bienestar genuino, sabemos que hay un bienestar hedónico, sabemos que hay una eudaimonia que nos lleva también a hacer un trabajo personal, a responsabilizarnos de ello, a conocernos mejor, a anclar nuestros valores, sentido y propósito, a comprometernos con ellos, con vínculos que sean valiosos, todo ello. Entonces empezamos a diseñar y eso me llevó a mí a los 5 pilares. Ok. ¿Ok? Y el primer pilar es el apreciar lo positivo sin negar lo desafiante. Ojo, porque yo creo que este pilar es importante, ya lo voy a describir, a dar un poquito más de información, pero es importante que siempre tengamos presente que no es negar lo que nos está sucediendo, que no me gusta, que está en la sombra, sino, ya va, quédate. Yo puedo también aumentar mi afectividad positiva para yo poder también enfrentar lo que esté viviendo en un momento. Después el segundo pilar tiene que ver con el autocuidado como un acto de respeto propio, ¿sí? Luego tengo la autocompasión, que es cultivar un diálogo interno amable. Después de ahí tengo el actitud mindfulness y el quinto pilar es el manejo de mi energía. Mm. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a irnos refiriendo al primer pilar, porque este pilar es amplio, es bien completo. Este pilar yo lo tomo de la psicología positiva o ciencia del bienestar. Mira, fue bien interesante porque en el año aproximadamente entre 98 y 99, un psicólogo muy reconocido, Martin Seligman, que venía de 30, 40 años de estudio con pacientes depresivos, él lo nombran presidente de la Sociedad Americana de Psicología y él quiso marcar una diferencia después de haber venido tantos años de estudios con personas con depresión y dijo, vamos a hacer o a darle un viraje a la psicología más positiva. ¿A qué se refería él? Él dijo, bueno, la psicología siempre se ha ocupado por muchos años de estudiar los trastornos, lo que está mal, las enfermedades. ¿Y qué pasa con aquellas personas que, entre comillas, están un poco más normales y quieren florecer o quieren tener un desarrollo más óptimo en su vida? Entonces él ahí comienza a reunir y a convocar a todas aquellas personas que ya estaban haciendo trabajos aislados en esta parte del bienestar. Entonces, bueno, fue bien interesante cuando él marca ese hito, ¿ok? Y de allí comienza entonces el desarrollo de la psicología positiva. O sea, este pilar de la psicología positiva yo lo tomo así, apreciar lo positivo sin negar lo desafiante, porque hay una estructura que ellos hicieron que se llama el PERMA más B, porque después hubo una modificación. ¿A qué se refiere PERMA? La palabra PERMA se refiere a una palabra en inglés por sus siglas. La P es de Positive Emotion, que es el desarrollo de emociones positivas. ¿Ok? Hago la salvedad que ellos lo llaman así, emociones positivas, como para darle un nombre a unas emociones que fueron estudiadas y validadas para hablar un poco más de la afectividad positiva. Ujú. Las emociones no son buenas ni malas, eso lo sabemos, ¿ok? Sin embargo, bueno, ellos se ocuparon de estudiar y validar científicamente y esto ha sido una piedra angular en el desarrollo de la psicología positiva. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Por ejemplo, bueno, diversión, gratitud, entusiasmo, esperanza, serenidad, admiración, curiosidad. Entonces, ¿qué hizo eso? Oye, darle a las personas la posibilidad de ampliar su mirada y de, oye, ¿qué es lo que estoy viviendo y cómo puedo entonces yo conectarme con esas emociones más positivas? Esa es la primera. Después viene la E de engagement o de compromiso, ¿ok? En donde ahí lo que se busca es que cada quien identifique y busque Mm. en qué se compromete, qué actividad te lleva a ti a sentir un compromiso, que es lo que también conocemos como el flow, fluir, que es identificar una actividad, ya sea de trabajo, de estudio, deportiva, de ocio, en la cual tú estás inmerso y estás absorto. Entonces ahí tú tienes una fuente de bienestar muy grande. Después viene la R de relationship,
Y relaciones, bueno, que es cultivar relaciones que sean auténticas, que sean valiosas, ¿ok? Creo que ese pilar habla por sí solo. El otro es el meaning, la M de meaning, que es significado. Bueno, es poder cumplir los logros, tus logros, plantearte metas y lograrlas, ¿no? Y la A de, perdón, la P, meaning es tener sentido o propósito en tu vida. Y después viene la A de accomplishment, que es de lograr cosas, hacer, obtener logros, ¿bien? Y ellos le sumaron recientemente la P de vitalidad, ¿ok? Mm. Que es la importancia del entusiasmo, la vitalidad y la automotivación. Entonces, este modelo, de alguna forma, nos fue llevando a que, ya va, aquí hay una parte bien importante en ese desarrollo óptimo. Y lo otro que no está dentro del modelo, pero que fue también muy importante, es el desarrollo de las fortalezas. Mientras la psicología tradicional llevaba años desarrollando los manuales para diagnosticar enfermedades mentales, que es el famoso DSM, que ya debe ir como por la quinta y tanta versión. Ahora ellos dijeron, bueno, vamos a hacer el test de fortalezas, en Ujú. donde esas son 24 fortalezas que fueron evaluando, revisando por diferentes culturas y dijeron, ese test de fortalezas es para que todas las personas contamos con esas 24 fortalezas, solamente que cada uno las tiene en diferentes lugares, ¿ok? Niveles. Niveles, exacto. Por ejemplo, tú tienes arriba, por decir algo, tu creatividad, tu liderazgo, tal. Yo tengo por arriba la espiritualidad, tengo por tengo la parte social, y ahí vamos. Entonces, cada uno las tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Decía, bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos bien en nosotros y vamos a apalancarnos en eso en lugar de estar todo el tiempo, ¿cómo se llama? Tratando de elevar o de subir lo que, no, lo que tenemos débil, lo que no Esto nos hace igual, falta. una pregunta, se trata, o sea, digamos, este abordaje o esta visión es también para personas, digamos que sanas, o sea, neuróticas simples, que se dice. Mira, Si una lo más persona tiene una interesante, patología, no, esto lo hago como una salvedad casi, porque si una no, persona tiene una Raiza, patología, digamos Martín, que hay que tener cuidado porque si está sí, claro. medicada, si tiene algún... Sin No. embargo, Martin Seligman dijo que en sus pacientes él comenzó en sus terapias a Mm. trabajar con, por ejemplo, el desarrollo de las fortalezas, con sus pacientes con cuadros depresivos, empezó a trabajar el desarrollo de la gratitud, o sea, porque ¿qué es lo que sucede? Ya entonces aquí es la gratitud, no es que nos hace bien, es que fue validado científicamente que la gratitud tiene un impacto en nuestra salud física, mental, emocional. Entonces, algunos de estos temas totalmente pueden ser trabajados y llevados a cabo en la terapia con pacientes que de repente están atravesando por alguna situación o tienen algún diagnóstico ya Mm. definido. Entonces, claro, si bien es cierto, el foco estuvo para personas que querían desarrollar y florecer aún más en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que, ¿cómo hacemos, cómo logramos esto? ¿Cómo podemos poner la mirada en apreciar lo positivo? Bueno, es entrenar nuestra mente y es buscar aquello, o sea, que nos hace como buscar lo que está bien. Y eso es un entrenamiento. ¿Ok? De hecho, hay un ejercicio que a mí me encanta y lo pongo en práctica porque cómo tú desarrollas más bienestar o empiezas a cultivar eso? Bueno, a través de hábitos que hagas con intención. ¿Ok? Pero para yo desarrollar esos hábitos, tengo que tener claro el motivo por el cual yo lo hago, porque en algún momento siempre nos pasa que nos va a bajar la motivación. Entonces, bueno, tenemos que identificar esos hábitos y trabajar en apreciar o incrementar lo positivo. Hay una actividad que yo recomiendo para empezar en ese entrenamiento, y yo lo practico con las niñas, con mis hijas, que es busca perlitas blancas. En la noche, cuando estamos acostadas, que estamos rezando, que hacemos todo nuestro ritual de noche para dormir, le digo, bueno, vamos a buscar algo que nos fue bien en el día. ¿Y sabes cuándo es más provechoso este ejercicio? Cuando estamos transitando por un proceso en el cual estamos un poco incómodos, no nos sentimos tan a gusto y buscar eso que nos hace bien nos cuesta un poquito.
Pero es interesante cuando ya tú llevas ciertos días de la semana practicándolos que te dice, mamá, hoy vi tal cosa. Mm. Entonces, este entrenamiento nos ayuda a desarrollar la buena atención. Claro. Yo hubo un año que hice un ejercicio diario, o sea, llevaba un diario y todos los días escribía algo por lo que estaba agradecida. Excelente. Y esa Con es una de fecha. las O tácticas. sea, O y sea, fue, lo hice por ese año 365 días con una disciplina importante y no me importaba repetir algunas cosas, porque no importaba. Y ahí me daba cuenta como de lo agradecida que estaba, o sea, lo repetido, además que resultaban algunas cosas que decía, pero mira, esto pasa muy a menudo, qué bueno, fue y lo, increíble. y lo dábamos por sentado, pero hasta que tú no te sientas a hacer ese ejercicio y con conciencia, no te das cuenta, mira, es que esto es algo. Y ahí estamos trabajando en el desarrollo de nuestra buena atención para Claro, empezar a buscar aquellas cosas positivas en nuestra vida. Aún en momentos que estamos transitando. Te puedo hablar un poquito, ahorita un ejemplo, cambio de colegio. Cambio de colegio, hay unas situaciones incómodas, no me siento tan bien, todavía no estoy integrada y bueno, vamos a empezar a buscar algo de lo que tú poco a poco tú te estás, vamos a enfocarnos en algo positivo. Bueno, hoy me habló una compañerita, hoy me invitó a jugar y ahí vamos empezando a desarrollar la buena atención. Y esa es la puerta, es la llave para nuestro bienestar. claro. Empezar por allí. Hay Y una le cosa, queremos dar una acción sencilla. nosotras las dos coincidimos en que somos madres. Y a veces pasa, yo este ejemplo lo tengo porque lo tengo muy cerca con mi hija, pero además puede pasar en pacientes que de repente cuando están atravesando por una situación difícil, cuesta mucho ver esas perlitas, como dices tú, las perlas blancas. Y a veces, porque esto de alguna manera lo dice la psicoterapia Gestalt, también a veces es necesario atravesar ese momento oscuro o ese momento que no es tan difícil para después de ese momento poder encontrar la perla. Es decir, lo que quiero decir con este comentario es como que también cada persona necesita su tiempo para encontrar la perla. Alguno la encuentra muy rápido de pronto o muchas y de repente a otro le va a costar un poquito más. Esto con el ánimo y la redundancia de no desanimar a ir encontrando de a poco, cada uno a su tiempo, la perla, digamos, o las perlas. Y es que hablamos, y hablamos al principio cuando te comenté lo de la frase de la oscuridad. O sea, hasta el bienestar, hasta la vida más feliz tiene ciertos matices de oscuridad, ¿no? Y ahí, con eso que dices, entonces podemos pasar al pilar de la autocompasión, Mm, ¿ok? Porque precisamente la autocompasión, ¿ok? Que es otro de los pilares, que pues me parece que es uno de los pilares que nos lleva a ¿qué es autocompasión? Autocompasión es ser compresivos, gentiles, eh, con nosotros mismos, ¿ok? Cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, cuando estamos atravesando por una situación dolorosa, una situación de fracaso, una situación de culpa que nos genera vergüenza, ¿ok? ¿Qué tendemos a hacer en esos casos? Generalmente tendemos a ser críticos con nosotros mismos y se nos activan esas conversaciones de juzgarnos, de darnos látigos, o sea, ser fuertes con nosotros mismos. Y Justo precisamente, acabamos de publicar en el canal un capítulo de las tertulias que tiene que ver con los diálogos internos, que ah, apunta netamente a esto y los diálogos internos tienen que ver con esta voz que tenemos, esta radio de adentro, que se puede moderar y se puede modular y se puede transformar. Porque mucho de esto, cuando tú dices de castigarnos o latigarnos, tiene que ver con nuestras creencias y con lo que escuchamos cuando fuimos criados y que queda grabado de alguna manera en esa radio. Y lo interesante, y por eso hago el comentario, porque lo pueden ir a ver, es que eso se puede trabajar exacto. y se puede moderar para tener un mejor diálogo interno que implique mejor calidad de vida. Y cuando tú comienzas a sentir por ti mismo una compasión, como generalmente la sentimos por las demás personas, por un amigo, por seres queridos que están pasando por una situación difícil, bueno, ahora ¿cómo puedo llevarlo a sentir esa misma compasión por mí misma? Y es allí entonces donde empezamos a trabajar esa aceptación, ¿verdad? Y disminuye nuestra reactividad.
Entonces, el autocompasión, fíjate, si hay una persona que está pasando por una situación muy difícil y tú le dices, anda, busca las perlitas, no, es verdad, o sea, la persona no quiere en ese momento, está viviendo algo, y entonces es darnos también el espacio y el momento para vivir esa compasión. Y hay un Claro. ejercicio que a mí me encanta, Raiza, que es el break de autocompasión. Mm. Deliberadamente, cuando estás pasando por alguna situación, tomarte unos minutos, 5 minutos al día para tú sentir eso que estás viviendo. O sea, yo me coloco la mano aquí en el pecho, no se ve ahí, pero yo siempre me toco acá y yo digo, ya va, me tomo ese momento de autocompasión en serio, o sea, ya va, esto que estoy viviendo es fuerte, es difícil, me hace sentir así, o sea, sin juzgar, porque ahí entra la actitud mindfulness, actitud abierta, sin juzgar, ¿no? Bueno, que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, uff, esto duele, uff, esto me incomoda, ¿ok? Y sentir que esa situación que estamos viviendo no es solo de nosotros, sino que formamos parte de la humanidad compartida. O sea, todas las personas atraviesan por situaciones como eso. Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, entonces sentimos, nos aislamos, tendemos a aislarnos algunas veces y sentir que eso que nos pasa es solo a nosotros. Entonces, si vamos viendo, dentro del bienestar, tenemos la parte de apreciar lo positivo, pero también tenemos un espacio importante de darnos esa autocompasión. Claro. Y Hablarnos eso es súper como, importante. hablarnos como nos gustaría que nos estuviera hablando alguien que nos ame mucho. Exactamente, O como le hablaríamos a alguien que nosotros amamos mucho. Cualquiera de las dos visiones. exacto, exacto. Y esas palabras a veces cuesta, pero entonces es una habilidad que podemos empezar a desarrollar en nosotros. Hay una pregunta que puede ser aquí, de estas preguntas poderosas, que es, ¿qué me gustaría escuchar? ¿Qué necesito escuchar? Si viniera alguien muy amoroso, quien sea, y me dice algo hermoso, ¿qué sería? Y empezar a diseñar el discurso desde ahí, desde el deseo. Después ya vamos a ir apropiando, pero primero desde el deseo. Y hay un ejercicio que tú puedes escribirle una carta. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por lo que tú pasas, a una persona cercana? ¿Qué le dirías? Hazle una cartita, escríbesela. Y luego escríbete esa misma carta a ti. Claro. ¿Ok? Es eso, o sea, es buscar esas palabras a veces es más fácil identificarlas, decírselas al otro, para luego buscar la forma de decírnoslas a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos eh, apreciar lo positivo sin negar lo desafiante o lo difícil, tenemos la autocompasión, tenemos el tercer pilar, podríamos hablar del autocuidado. ¿Ok? Mm. El autocuidado como un acto de respeto hacia nosotros mismos. ¿Ok? Eh, Fíjate que para mí es importante hablar de una definición que a mí me dio claridad. Esa la escuché en un simposio, una actividad que hicimos, que hice online en pandemia. Mm. Es el arte, el autocuidado es el arte de sintonizar con nuestras necesidades y deseos momento a momento. Es el arte de sintonizar con nuestras necesidades y deseos momento a momento. Yo dije, wow, lo siento así, el autocuidado no es algo que me lo voy a dar cada 15 días, una vez al mes. El autocuidado es algo continuo. O sea, aquí me cambió la mirada con relación a estar eh, atenta de mis necesidades y de lo que yo voy sintiendo a lo largo del día. Porque muchas veces en los roles que estamos viviendo, madre, trabajadora, esposa, hermana. Oye, estamos dando y en qué momento nos paramos a sintonizar con lo que realmente deseamos o necesitamos, ¿ok? En diferentes momentos y a lo largo del día. Entonces, esta definición de autocuidado me cambió mucho la mirada con relación al autocuidado superficial. Hay un autocuidado que puede ser el, el que hablábamos al principio del placer. Bueno, yo puedo ir al spa, puedo ir a hacerme una manicure, puedo darme un masaje. Oye, qué rico todo eso. Pero hay un autocuidado más profundo, ¿ok? Que es el de escucharme, qué es lo que mi corazón me dice, qué es lo que mi alma me está diciendo, que acaricia mi corazón. Entonces, ese autocuidado más profundo
es el que realmente me puede ir acercando y llevando al bienestar. Ojo, el autocuidado tiene varias caras. Hay una cara linda, que digamos que es esa parte de cuidarnos, de nutrirnos, de motivarnos, pero también tiene otra cara, que es la cara de el decir que no, establecer límites, ¿ok? Actuar con fiereza, ¿ok? A veces toca. Entonces, el autocuidado no es fácil de vivirlo, o sea, porque Pero cuando digamos que tú, está conectado mucho con la congruencia. Y ahí es donde entra como la parte fundamental, que es esta cosa de tratar de sentir, o sea, que lo que siento se parezca a lo que hago y se parezca a lo que digo. Entonces, tener esto alineado me permite tomar otras decisiones. Porque si yo pienso, si mi cuerpo siente que tiene sed y yo pienso que tengo sed, mi acción tendría que ser congruente a eso, a ir a tomar algo que me ayude con esta sed, a saciarla y ahí voy a encontrar bienestar. Entonces creo que se conecta un poco con el concepto de congruencia que maneja la Gestalt, que es muy lindo y muy necesario. exacto. Y fíjate que el autocuidado, yo me di cuenta de que mi autocuidado no estaba bien, justamente cuando una persona cercana me estaba invitando a hacer unas actividades, me estaba invitando a hacer algo, y yo digo, mira, voy después, no tengo tiempo ahorita, tengo que atender a las niñas, tengo que cumplir con esto en la casa. Me dijo, ¿y en qué parte, de qué lugar de la fila estás tú? Mm. Y yo dije, wow, ya. Entonces déjame ir también buscando brindarme esa atención en ciertos momentos, que no solo estoy para los otros. Claro, ¿Ok? A lo mejor estoy buscando, estoy hablando desde esta persona que soy de brindar cuidado, de atender a otros, ¿ok? Y a varias mujeres, porque la sociedad sí nos los ha reforzado, les cuesta brindarse ese autocuidado. claro, Otra cosa, el autocuidado se realiza digamos, interviene en diferentes canales sensoriales. Puede ser conductual, puede ser emocional, puede ser mental, espiritual y social. ¿Sí? De repente yo digo, mira, no, yo lo que necesito es hacer una pausa, tomarme una taza de café y saborear. Y ahí mm, estoy haciendo un autocuidado. ¿Ok? claro, O mira, no, lo que yo necesito en este momento es llamar a una amiga, sentir conexión y charlar un rato. claro. Y ese es un autocuidado, ¿verdad? Sí, y además Emocional. no olvidar también que ese autocuidado también puede ir a lo interno, o sea, no solamente la búsqueda hacia afuera de, qué sé yo, un café, una llamada, tal, sino de repente el silencio o Eso estar te iba a decir. conmigo o algo que implique más una actividad que tenga conexión conmigo. Un poco también para fortalecer el nexo que tengo con mi yo y poder desarrollarlo. Y esa es la parte, por lo menos, yo la veo como el autocuidado espiritual. Es ese momento en el que yo digo, ya, yo necesito. Y estaba pensando, después vamos a hablarlo un poquito con el manejo de la energía, que me recarga a mí. Mira, a mí me recarga el caminar por una plaza y entrar. En las iglesias hay un saloncito que es donde está se me fue el nombre, pero que es en silencio, es un salón que está en silencio, que no es la iglesia, y Jesús consagrado ahí, ¿no? Y mira, ese silencio, 10 minutos que yo estoy ahí me recargan. 10 minutos de dejar de escuchar afuera las bocinas, el ruido, tal, eso me recarga. Entonces, Y es lo, importante que cada quien encuentre cuál es su batería de carga, exacto, porque exactamente. de Por eso es pronto, que para venimos algunos puede hablando. ser caminar, para otro puede ser leer, para otro puede ser, porque por ejemplo, a mí cocinar me conecta como con algo súper divino, espiritual. Cocine lo que cocine. Y también eso pudiese ser una actividad de flow, Raiza, porque te Total. metes allí, te absortas y estás allí. Y fíjate que para ti eso es algo que te. Tú me dices a lo mejor a mí cocinar y yo lo veo como un deber, una obligación. A mí es una Entonces, cada fascinante. vía es muy particular. Cada quien tiene que identificar y buscar y de estos pilares no es para que los hagamos todos, porque ese es otro tema. A veces quedamos exhaustos, agotados de tanto tener que hacer cosas para sentir bienestar. Tú identificas qué en este momento es lo que más estás requiriendo y Para desarrollas tus eso actividades.
frase que yo suelo usar, que es esto que me paso el escáner. Yo siento que yo vivo con un escáner invisible todo el tiempo y yo me paso el escáner. Entonces, quiero hacer esto, sí, no. Quiero comer esto, sí, no. Quiero ir para tal, no, sí, no. Y ahí voy, digamos, como diciendo, hay cosas que debo hacer, digamos, tengo que hacer, y bueno, las atravieso de otra forma, pero sí hay mucha cosa de ir chequeando, a ver, y qué es lo importante, qué es lo urgente, también como para priorizar en el afuera y priorizarme yo. Y precisamente esa es una de las actividades que les iba a hablar para recomendar el escáner. O sea, el escáner, tú lo puedes empezar el día haciendo un escáner. En la mañana, a lo que suena la alarma, para levantarte, en vez de saltar de la cama e ir a hacer las cosas que tienes que hacer al inicio del día, agarrar y hacer un escáner de la Mm. cabeza a los pies, de ver cómo me siento, qué necesito el día de hoy. A veces el cuerpo te dice, mira, no, lo que necesitas es un día más tranquilo. Agarra y no sé, bájale un poquito a lo que tienes, a todas las actividades que tienes. O, no, mira, el día de hoy me voy a activar, quiero activarme, hacer todas las Yo no. cosas que tengo previstas. Ese escáner es corporal y lo puedes hacer, como tú dices, en cualquier momento del día. ¿Ok? Y aquí hay unas preguntas que son básicas. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Inclusive las puedes hacer para sintonizar contigo a lo largo del día, ¿ok? A medida que estás atenta a cómo vas con tu autocuidado, o escribirlas. El que le gusta escribir, la libretita, va anotando allí a través de esas preguntas. Entonces, esas son formas en las cuales podemos estar atentas para brindarnos el autocuidado. Ok, hemos repasado hasta ahora tres pilares, ¿verdad? Ujú. Eh, la autocompasión, el autocuidado y el primero que tiene que ver con la psicología positiva, yo le puse PERMA más B, pero ¿qué es lo que tú decías esto de buscarlo? Aceptar lo positivo, sí, sin negar lo desafiante. Ok, Eh, los y, y pilares por ver. Exacto, nos faltan dos, que sería mindfulness, actitud mindfulness y el manejo de la energía. ¿Ok? Bueno, ¿por qué la actitud mindfulness? Considero que es otro de los pilares que nos puede brindar una vía para ir construyendo ese bienestar. Fíjense, ahí tengo que hablar de una experiencia para ilustrar un poquito esto personal, en donde hace unos años yo tuve la oportunidad de hacer un retiro, una meditación en silencio, conocida como Vipassana, la técnica, en donde lo que te enseñaban era a estar meditando prácticamente la mayor cantidad de horas al día. Yo creo que eran como 10 horas o más al día, y uno estaba única y exclusivamente con la respiración, anclados en la respiración, hacíamos ese escaneo corporal. Qué sensaciones, qué íbamos, y ese era todo el ejercicio. En su momento yo dije, nada, esto tiene que ver con algo, no sé, alguna práctica filosófica. No, eso es una técnica que de hecho se separa de cualquier religión o filosofía, porque lo que busca es que de alguna manera, con nuestra fisiología, nosotros vayamos sintiendo y estemos anclados en el presente. ¿Ok? ¿Qué nos llevaba también esto? Nos llevaba a que cualquier pensamiento, porque cuando nada más y nada menos que tú estar tantas horas ahí sentada, tu pensamiento y tú, te venían ideas, te venían cosas, emociones, y te decían con actitud de apertura y curiosidad, sin juzgar, obsérvalo. ¿Ok? Cuando nosotros logramos entrenar nuestra mente para que haga eso, lo hacemos hacia nosotros y lo hacemos también hacia los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a este pilar? Este pilar nos invita a ir cultivando una actitud mindfulness en la que nosotros podamos estar viviendo el presente de manera intencional, ¿ok? Sintiendo, pensando lo que pensemos, lo que sintamos y sin juzgarlo. ¿Ok? Y Hay esto nos brinda. una, desde la mirada gestáltica, la gestalt tiene mucho que ver con esto, con estar en el presente, el aquí y el ahora, centrarse en el momento actual, no irse ni al pasado porque no lo podemos cambiar, ni irse al futuro, que es como la fantasía hacia adelante, sino estar en el presente. Y cuando nosotros nos daban en la formación de esta, nos daban una materia que era psicología transpersonal y hacíamos muchos ejercicios de meditación diferentes para que cada quien eligiera cuál era el que
como que más le resonaba. A mí me quedó mucho grabado como que si la idea de la meditación es como tratar de tener la mente en blanco y estar muy centrado en el ahora, igual puede pasar que vengan pensamientos del estilo que sea. Entonces el profesor nos decía, no peleen con el pensamiento este que aparece. O sea, usted lo agarra como con una pinza, lo aparta y sigue el camino. Es simplemente tomarlo, apartar y seguir. Y hay un ejercicio que a mí me sirve mucho, que personalmente lo hago y lo recomiendo a mis pacientes, que es hacer un inventario. Que es que cuando estamos en algún momento, no sé, medio angustioso o que de repente que me está costando centrarme, para conectarme, digamos, con el presente, es quedarme un ratito en silencio y hacer un inventario de objetos que yo pueda observar a mi alrededor. 15 20 objetos. Y esa es una herramienta súper útil para centrarse, estés donde estés. A mí me pasaba a veces, yo lo hacía manejando en la autopista en Caracas, me ponía a leer placas o a los anuncios publicitarios para estar enfocada, enfocada, enfocada. Y sirve muchísimo, es un lindo ejercicio. Taipa, es que nosotros podemos vivir actitud mindfulness a diario, o sea, a lo largo de nuestro día, y no tenemos que estar sentados necesariamente en un sofá, en una silla, para Lindo. estar meditando. O sea, actitud mindfulness es cuando tú vas al baño, te lavas las manos y agarras, y en ese instante de lavarte las manos, lo hagas con la conciencia, sintiendo, ¿ok? El jabón en tus manos, el agua, ¿ok? Y ahí estás, estás viviendo presente, estás con una actitud mindfulness. Claro, Estoy hablando contigo, bueno, estoy acá y estoy conectada, o sea, estoy en este momento sin pensar en algo ha pasado o qué voy a hacer al terminar esta entrevista. Esa es la actitud más importante, ¿ok? Y bueno, como tantas cosas nos han referido, pues estar en el pasado o en el futuro es, es, es el sufrimiento de las personas. De ahí claro, viene, de ahí nace el sufrimiento de las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que de la actitud mindfulness? Mira, al comenzar el día, hay dos cosas que yo hago. Yo tengo una app, una aplicación que me encanta, la cual la tomé porque de verdad me brinda en 20 minutos un ejercicio de yo estar, uno, hacer unas respiraciones de un minuto, hacer unas respiraciones conscientes, 5 minutos, un minuto de respiración. Generalmente son unas 5 respiraciones en donde inhalo, sostengo, exhalo. Después de allí hago un video inspiracional de algo que sea referido a la impermanencia, cualquier cosa que a mí me inspire ese día. Y después hago una meditación que dependiendo del tiempo que tenga, hago 10 o 15 minutos. ¿Ok? Y en esa meditación es eso, es comenzar con nuestra respiración, anclarnos allí, contar del 1 al 10, inhalando, exhalando, y estar entonces atentos. ¿Qué escuchas a tu alrededor? Esos detalles sensoriales puedes hacerla con los ojos abiertos, si aún eres principiante, con los ojos cerrados, si ya tienes un poquito más de práctica. Lo importante es que te sientas cómodo al momento de realizarla. Y ese, ese espacio que yo le dedico en esos 15 20 minutos, mira, me cambia el día. ¿Ok? claro. Esa mente, digamos, mente del mono que llaman, que va brincando de una cosa a otra, es como que encuentra allí, un poquito de foco. ¿Bien? Y si lo tengo que hacer en la tarde, porque he estado en una mañana bastante agitada, haces un poquito también de foco en la mañana con una de estas respiraciones, por ejemplo, un Mm, ejercicio de respiración. Entonces, el pilar mindfulness para mí es fundamental para que cada uno vaya viendo y encuentre qué es lo que más requiere en su momento. Y el otro pilar, que está de alguna manera un poco conectado, pero tiene que ver con el manejo de mi energía. mm, Y en esta parte es mía, yo soy psicólogo, soy de la parte, digamos, obviamente al ser psicólogo científica, pero hay una parte de nosotros, ¿ok? Que no la puedo dejar afuera, que tiene que ver con cómo manejo yo mi energía, ¿ok? Y parece mentira, pero nuestra energía, ¿ok? En el salir y entrar en las actividades que tenemos que hacer a diario, el 90% de nuestra energía no es nuestra. La vamos tomando de diferentes personas y situaciones. claro. Solamente un 10 es nuestro. Entonces,
es empezar a hacernos conscientes de cómo podemos nosotros también aprender a manejar esa energía. ¿Ok? ¿Qué necesitas Y yo creo tú? que ahí es donde otra vez entra como esto del escáner, que es tan importante y que es como una cosa de chequear cómo estoy. A mí, por ejemplo, me pasa que yo trato de no tener un paciente tras otro sin break, Hacer un, sin receso, sino que para mí es relevante que haya un receso del tiempo que sea, 10 minutos o una hora, lo que yo pueda tomarme, porque sí creo que hay un tema de carga y descarga y yo necesito regularme. Pero hay un tema también que tiene que ver con que cada quien conoce su cuerpo desde todos los puntos de vista, o sea, su cuerpo físico, el cuerpo mental, la energía, es decir, todo, digamos que el autoconocimiento aquí es súper importante. exacto, exactamente. Entonces, fíjate, allí en ese tema de la energía es importante porque cómo podemos nosotros empezar y es a identificar qué me recarga, qué fuentes puedo yo tener, conocer que a mí me ayudan a recargarme. Por ejemplo, si yo lo que quiero es activarme, a mí la parte física, el ejercicio, el ir al gimnasio, hacer actividad en el gimnasio, me ayuda mucho. Si yo lo que estoy necesitando es porque centrarme, he estado un poco como que movida, hago mi yoga Mm. acompañada con mi meditación. Entonces, cada uno e ir convirtiendo esas actividades que tú identificas que te van a ayudar a tener esa intermitencia, porque ojo, no es todo el tiempo activo, no es todo el tiempo tranquilo, o sea, hay una intermitencia de momentos, de cómo está, cómo vas a estar, ¿no? Hasta, ahorita me estoy acordando, Ricardo Leverato fue el profesor de psicología transpersonal, yo lo quise muchísimo, lo quiero mucho, lo tengo como un lugar muy especial de mi historia de formación como profe. Y él nos hacía hacer un ejercicio que fue muy lindo semana a semana, que él decía, bueno, esta semana van a chequear qué les entra por los ojos. Es decir, en dónde tienen la mirada, qué miran, qué películas observan, cómo ven a las personas. Otra semana era qué escuchan, qué dejan ustedes que entre a sus oídos y qué no. Otra semana era las palabras que decimos. Y así fuimos semana a semana haciendo como toda una exploración de eso, ¿no? Y me viene el recuerdo porque, por ejemplo, si yo estoy un día libre, una tarde libre, una noche libre, yo digo, bueno, ¿qué quiero ver en alguna plataforma? ¿Qué quiero ver? Y a veces quiero ver cosas que sean absolutamente, no sé, brainless, absolutamente nada de pensar o nada profundo. Y hay otras veces que digo, no, quiero meterme en algo más profundo. Entonces, ahí otra vez viene el escáner, esto de qué deseo y tratar, aquí se me viene otra palabra que creo que es importante, que es flexibilizar de alguna manera y ser permeable y flexible al mismo tiempo. La música que escuchamos, por ejemplo, elegir, porque no siempre estoy, a mí me gusta Bad Bunny, pero yo no siempre estoy para Bad Bunny. Hay días que estoy para Silvio Rodríguez. Claro. Entonces voy Y ahora que, eligiendo según lo que yo voy sintiendo, pero tener eso en cuenta creo que ayuda un montón. y fíjate que ahora que tú dices eso de que nos entra por los diferentes sentidos del aprendizaje sensorial. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta, que es tener mi playlist de bienestar. Y tengo una playlist que me tranquiliza y tengo una playlist que me activa. Claro, ¿Ok? Y dependiendo de lo que requiero en su momento, coloco una o la otra. yo- Y la voy renovando y la voy teniendo, pero ya lo tengo. Y es más, tanto es así que en mi casa me conocen. Ah, mamá puso la música de tranquilidad. O en otros momentos pongo la música que necesito que me active, ¿no? Este, y lo otro también, Raiza, que dentro del manejo de la energía es empezar a diseñar rituales a lo largo de nuestra vida para justamente identificar cuáles son esas fuentes eh, o rituales de renovación. Por ejemplo, para mí el ritual de la mañana de pararme, hacer café y tomarme un café hay un dicho, ¿no? Una frase que es graciosa, pero yo me la tomé. O sea, primero un café y después lo demás. Eso Una es un pregunta, ¿y ritual. si por alguna razón no lo puedes hacer? Por lo que sea, porque ese día te vas de vacaciones, porque alguien está enfermo, ¿qué pasa contigo?
Bueno, ese día el ritual lo cambias, pero también tienes que identificar y tienes que tener esa responsabilidad contigo misma de hacer algo que en algún momento te conecte. Está bien, somos humanos y hay cosas impredecibles, ¿ok? Amaneció, pasó algo, no pudimos hacer nuestra rutina como siempre. Y además también es necesario a veces salirse un poco de la rutina. Por lo menos en vacaciones yo digo, yo quiero hacer algo distinto a lo que siempre hago. ¿Ok? Pero el ritual, por lo general, es lo que nos va a ayudar a nosotros a manejarnos, ¿ok? Mm. Y manejar esa energía. Y entonces, a lo largo del día, tú puedes tener diferentes rituales. Claro, hay una cosa que se usa mucho, bueno, que yo lo escuché, la primera vez que lo escuché en clase de natación de bebés, que Ajá, es la anticipación, que yo creo que está conectado con los rituales y con los hábitos, que es esta cosa de que la persona se siente más seguro, el ser humano se siente más seguro cuando tiene de manera anticipada como lo que va a pasar. Por eso es la importancia del ritual, ¿no? O sea, que saber que, bueno, que si yo me voy a cepillar los dientes y después voy a rezar y después voy a meditar, pues eso significa que voy a dormir. Y es como que el cuerpo lo entiende. Yo soy partidaria tanto en lo personal como como en lo profesional y en lo particular, de ser flexible y entender que de repente no siempre necesito hacer o la misma meditación o el día no siempre empieza igual. O sea, creo que mi bienestar está conectado con algo que no sea tan estático. de Pero eso es algo acuerdo. muy personal y creo que cada quien tiene que Sí. de verdad encontrar como, bueno, cuál es la radio que le va mejor, ¿no? Para no entrar como en... Te entiendo perfectamente, pero fíjate, hay algo que recientemente escuché, metiéndome justamente en el estudio y darle por un poquito más de forma a este pilar que es muy mío. Y fíjate que es tan mío que a veces digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo Mm. lo muestro? ¿Cómo lo comunico? ¿No? Y encontré algo bien interesante. O sea, los hábitos son todas aquellas acciones que hacemos repetidamente para facilitarnos la vida. ¿Ok? Todo lo que implique a tener ya en hábito es menos combustible de tu cerebro que gastas. ¿Ok? O sea, para mí es necesario en casa tener hábitos. Oye, porque eso nos facilita todo. Las rutinas son todas las cosas que hacemos dentro de nuestro día, ¿verdad? Y los rituales, ¿ok? Viene a ser esa parte y ahí ya conecta como con algo más sagrado, ¿ok? Con algo que yo lo voy a hacer. ¿Por qué es importante para mí mi café, por ejemplo, de la mañana? Porque es que es el momento en el que yo me estoy como conectando conmigo, como tú dices, escaneando. ¿Ok? Y yo digo, wow, voy a tomar café. Entonces déjame ah, prepararme para afrontar el día que tengo por delante. ¿Ok? Si es día de semana, donde tengo una rutina establecida, con actividades, todo para mí, para la familia, todo. O si es un fin de semana, es todo lo contrario. Déjame tomarme café en la cama y recordarme que también el descanso y el ocio es parte de la vida. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo tú un ritual lo puedes convertir en algo que lo realizas, pero lo vas manejando de manera flexible de acuerdo a lo que tú vas requiriendo en ese momento para ti. Y Claro. eso para mí es bienestar. Estos 5 pilares del bienestar, ¿tú los aplicas de alguna manera con tus pacientes? ¿Cómo los quieres como entregar a la afuera? Mira, la idea es, hay dos cosas. Uno, hacer formaciones para darlos a conocer, combinando un poco lo que es la parte teórica, bueno, porque tiene que haber un conocimiento de conceptos, de distinciones, más la parte práctica, que es lo que quiero que tenga un poco más de peso para que cada uno vaya practicando y identificando, este pilar sí, este pilar ahorita no, y así va. Uno, eso, y dos, que es algo que yo te había anticipado un poquito y estoy terminando en sacar uno ya, que es la elaboración de cuadernos. Porque Ah, también hay una parte en la que cada uno puede también, a mí me encanta la escritura, a mí me encanta, o sea, los cuadernillos pueden ser una vía en la cual también yo empiece a hacer actividades, entonces ir desarrollando estos pilares. Entonces, bueno, por el momento estas son las dos actividades que tengo previstas y, y voy a ir subiendo a través del Instagram pequeños videos cortos
para que, digamos que estos conceptos se vayan como dando a conocer, de acuerdo a mi mirada, este Claro. modelo, ¿no? Una pregunta, cuando yo me conecto, digamos, como que sintonizo como con todos y voy viendo que en algún momento uso uno y otro. La idea se supone que es que tú elijas, por ejemplo, en algún momento del día, bueno, me voy a conectar con este pilar. O sea, ¿cómo desde tu perspectiva funciona esto? ¿O están Mira, activos los hoy en cinco día, al mismo tiempo? ¿Cómo lo ves tú? hoy en día te puedo decir que ya voy incorporando los cinco, que ya Mm, los tengo incorporados, pero bueno, es un trabajo que tengo ya a raíz de años, ¿ok? claro, Si, personal, en tu vida, yo pero voy a, si para yo voy a asesorar a mostrárselo a una otros. persona, yo voy a asesorar a una persona, escucho y veo en qué tiene en este momento, qué es lo que está manejando. Por ejemplo, si es una madre que está full con actividades, sus hijos, tal, y escucho que no se está atendiendo, yo le digo, vamos a trabajar el autocuidado. Ok. Y el autocuidado también puede ir de la mano de la autocompasión, porque estoy segura que nos estamos poniendo siempre más atendiendo a los otros, siendo gentiles con otros y menos gentiles con nosotros mismos. Y después yo le diría, bueno, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de mindfulness, porque la realidad es que tampoco el tiempo, a mí las rutinas largas, las cosas, las actividades muy largas, no me gustan. Entonces, vamos a buscar diseños de rutinas o actividades que te conecten con el bienestar puntuales. Mm, Importante es la intención que tú le pongas a ese hábito que tú vas a realizar. Si claro. sea 10 minutos, 5, A ¿ok? mí me gustaría, Sofi, que pudiéramos hacer como que un especial o 5 especiales, un especial por pilar, como para profundizar en cada uno de esos y podríamos hacer 5 entregas en el canal sobre esto, que sería, creo que estaría bueno hacerlo y después lo que se nos ocurra vinculado a, por ejemplo, episodios cortos vinculados a ejercicios o a lo que se nos vaya, digamos, no sé, ocurriendo en el camino. Pero me parecería lindo hacerlo. Si tú quieres, no sé si hay alguna como conclusión o algo con, digamos, como que cierre o encierre. ¿Qué pasa si yo vivo vinculado como a estos 5 pilares? Eh, a ver, eh, yo creo que la conclusión sería darnos cuenta de que el bienestar lo vamos a ir construyendo y es un proceso, es algo que toma tiempo. Si yo te digo una receta mágica para que tengas bienestar ya, a lo mejor estamos hablando de un bienestar más hedónico, bienestar Eh, más temporal. ¿Ok? Me parece que lo importante es darnos cuenta que tiene que haber un compromiso en cada uno de nosotros de trabajar en ese bienestar y cultivarlo. ¿Ok? Entonces, eh, es decisión de cada quien, cuándo quiere comenzar, por qué quiere comenzar, que no es una moda, o sea, no es algo de moda. Ahorita todo se habla de bienestar, sino más bien de, ya va, ¿cómo quieres tú vivir tu vida? ¿Cómo quieres diseñar eh, tu vida? ¿Ok? eh. Y en la ¿Y medida que tú qué estés es eso? más satisfecha con bienestar, oye, te vas a sentir más a gusto. Claro, no es un tren, pues, o sea, no es un hashtag bienestar, sino es una construcción customizada, digamos, para cada quien. Que yo creo que es donde Exactamente. está, porque mi escáner no es como el tuyo. Yo, por ejemplo, no tomo café en las mañanas, tú tomas café en las mañanas, ¿ves? Y eso ya nos hace diferentes y eso no significa que tú tengas más bienestar que yo o yo tenga más bienestar que tú. Además, como no hay un termómetro que mida el bienestar, entonces realmente, eh, ¿cómo lo sabemos? O sea, simplemente lo sabemos porque cada quien siente, digamos, esta sensación. Yo siento que es una mezcla de paz, placer, confort, presencia, tranquilidad, Y confianza. hay otra cosa, Raiza, ahora que lo mencionas, porque la psicología positiva lo tomo como un pilar. Por ahí nació pues realmente mi interés y ya empezar a estudiar esto de manera con constancia, ¿no? Y es porque ahora que tú hablas, no hay un test para medir bienestar. Sí, la psicología positiva te da test. Tú puedes hacer test que están disponibles en una página de la Universidad Claro. de Pensilvania, en donde tú puedes evaluar tu nivel de satisfacción con la vida.
Claro. Entonces, sí No, hay lo decía algunas más como por esta cosa, como un termómetro que como que te no, mida la perfecto. fiebre, pues, o sea, Sí. no existe, que es muy personal, ¿entiendes? Como Y aquí que, tienes que evitar la comparación. claro, Totalmente. Tú, y yo creo que tú hablas en tus programas, en las diferentes entregas que haces, hablas mucho de la vida auténtica, de que cada uno, entonces cada quien aquí diseña su propia vida de bienestar. claro. Sí, y eso, esta fuente de energía de cada quien es la fuente de energía de cada quien, la meditación cada quien la hace como puede, es decir, y como más le resuene. De pronto hay alguien que está agradecido por, no sé, porque le pagaron dinero, pero hay otra persona que está agradecida porque tiene salud. Es decir, hay tantas visiones como personas que somos. Em, bueno, ella se llama Sofía Rodríguez, es psicóloga, y nos habló hoy de los 5 pilares del bienestar. Si tú quieres para cerrar, los enumeramos de nuevo y cerramos con eso. ¿Te parece? Los que repasamos hoy. Lo que recordamos, ok, perfecto. Bueno, el primer pilar de bienestar es apreciar lo positivo sin negar lo desafiante o lo difícil en la vida. El segundo pilar es el autocuidado como eh, acto de respeto. Luego tenemos la autocompasión, cultivar un diálogo interior amable. El otro pilar tiene que ver con la actitud mindfulness y el otro pilar, y no quiero decir quinto porque no van en un orden, ¿ok? Esto cada uno determina cuál quisiera y en qué orden es manejo de la energía. Muy bien, me encanta. Mi compromiso, digamos, lo que me gustaría hacer, la invitación que te extiendo es a esto, a que hagamos como especiales de cada uno de los pilares, como para ir más profundo, entregar algún ejercicio, alguna idea, que, y además así la gente te puede contactar y puede buscar los cuadernillos que vas a tener disponibles. Próximamente Y vamos a además, hablar bueno, de es una visión, digamos, linda para transitar esta vida que tenemos lo mejor posible. Estamos dentro del canal que se llama Volver a Amarme. Volver a Amarme además es un proyecto que está conectado con esta visión, tal cual, porque tiene que ver con la autocompasión, tiene que ver con volver a casa, con volver al centro de adentro y quererme y cuidarme y amarme. Por eso se llama Volver a Amarme. Em, y nosotros tenemos estas tertulias. Tenemos las que yo hago con Clara, que son específicamente de temas de Gestalt, y yo después tengo invitadas especiales porque me gusta que compartamos espacio y cubrir otras áreas de conocimiento. Así que nos y es lo pueden... bonito de tu canal, que tienes variedad, o sea, cada uno puede ir escuchándote en los diferentes programas y bueno, va tomando lo que resuene con ellos en ese momento. Claro, esa es la idea, crear comunidad y que haya más de un especialista que pueda hablar de los temas que le interesan. Yo voy a dejar el Instagram de Sofi y el Instagram de Volver a Amarme aquí abajo, y lo tienen en la descripción. Y este video va a estar disponible en YouTube y también verán algunos cortes por ahí en Instagram y en TikTok. Así que bueno, te doy las gracias, Sofi, como siempre, Gracias a por ti, Adalis. participar y estar, que nosotras ya tenemos varios años encontrándonos en este camino. Así es, gracias, gracias. Besos. Feliz día.